Libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. La calzada de Sidón tiene luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautiverio delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sidón toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudara, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en sus santuarios a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha vencido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, y por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han sido mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Vengan delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido.
Padre Jehová, Dios del universo, Dios poderoso, Dios misericordioso, Señor del universo, esta, esta mañana nos ponemos delante de ti para pedirte que la sangre tuya nos cubra de la cabeza a los pies, que nos perdones completamente hacer el mal y nos limpies con la sangre tuya, Jesús, que derramaste en esa cruz, y nos envíes el Espíritu Santo para que esta mañana no oigamos palabras de hombres, sino que seas tú quien nos hable a través de esta sierva inútil, fea, mala. Glorifícate en la debilidad de todos, es que el volver cada uno a su casa vaya diferente de cómo ha venido. Que diga el débil, fuerte soy, que diga el débil, fuerte soy, poder de Dios desciende, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre, amén, amén. Dice la santa palabra de Dios acá en el libro de las Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 1. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, Jesús está a la puerta. Nuestro corazón se regocija en su venida. No hay nada que anhele más cada cristiano que la venida de Jesús. Deseamos que Jesús venga para irnos a vivir con Él, a ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero mientras Jesús viene, nos ha dejado un trabajo que hacer, y es alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero no podemos ser santos si no le conocemos, no le podemos conocer si no le buscamos. La Biblia dice: buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Aún puedo buscar a Dios, aún lo puedo llamar, aún lo puedo conocer, aún me puedo salvar. Cuando venimos a la Biblia, al libro de las Lamentaciones, recordamos que el autor es Dios, porque toda la Biblia no es algo, es alguien, es Dios hablándonos. Pero el autor de Lamentaciones, a quien es inspirada la Biblia, Jehová se le inspira, al profeta Jeremías. Así que Jeremías ha predicado hasta el cansancio. Varios reyes han escuchado las predicaciones de Jeremías, y la predicación de Jeremías siempre era de destrucción, de que Dios iba a destruir a Jerusalén. Llegaron hasta la burla más grande con el profeta Jeremías. Lo metían en una cisterna, que es un hueco grandísimo allí, y le hacían pasar hambre o con pan de dolores, y con maldad lo trataban. No quisieron oír. Jeremías les insistió y no quisieron oír, y al final Israel va cautiva de Asiria, y Judá, que es Jerusalén, los judíos, van cautivos de Babilonia. Lo que acontece después, Jeremías lo ha profetizado, pero la profecía de Jeremías se queda cortica, ¿no? O sea, lo que acontece después, Jeremías llora de ver lo que ha pasado con el pueblo y cómo Dios ha permitido que los enemigos arrasen terriblemente con Israel. Jesús está a la puerta y nosotros estamos a un punto de que el Señor regrese. Yo quiero que vuelvas un momento, antes de avanzar en las Lamentaciones, al Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Lo hemos estado estudiando, está ahí en el canal de YouTube para estudiarlo. Pero quiero que recuerdes que la Biblia no es algo, la Biblia es Dios hablándonos. Pues Dios no nos dejó ciegos ni quedemos tumbos con relación al tiempo que vivimos. No sabemos el día y la hora. El día y la hora solo está en el conocimiento del Padre, pero sí sabemos las señales. Dice la palabra en el 24:3 de San Mateo: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay dos preguntas allí importantes, de que cuándo será lo que les ha dicho, la destrucción del templo, y esa destrucción del templo ha tenido
varios tiempos, ¿no? Ha sido reconstruido, vuelto a destruir, reconstruido, vuelto a destruir. Pero la siguiente pregunta es, Dios se la hace en específica, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida? Que es lo que esperamos, que el Señor regrese por segunda vez, el advenimiento del Señor Jesús a esta tierra por segunda vez. Esa es la segunda pregunta. Y del fin del siglo, del fin realmente de este mundo, las señales del fin. Responde Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, no podemos vivir de mentiras y no hay nada más que aprender que cuando estudiamos la profecía en la Biblia, la profecía tiene que ser explicada con la misma Biblia. No tenemos que traer explicaciones de otro lado, sino que la Biblia misma tiene que traer la explicación a lo que ella está diciendo. Hay cosas como nos decía el Señor en la semana pasada en el libro de Hebreos, que no podemos decir en este momento como que no somos capaces de entenderlas, pero las que somos capaces de entender con la Biblia misma, Dios no las explica porque la Biblia es Dios y Dios es un Dios de orden y no desórdenes. Así que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Yo quiero recordarte que las grandes religiones que existen en el mundo tienen una historia que va después del Señor Jesucristo, Mahoma es después de Cristo, como más o menos 600 años después del Señor Jesucristo. O sea, aún ese falso Dios, que Alá y su profeta Mahoma, es después del Señor Jesús, hace cumplimiento a lo que dice acá, ¿no? Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el Salvador, el Redentor. Pero eso nos referimos a las grandes religiones, la misma Iglesia Católica empieza como una religión cristiana con base cristocéntrica, y si es que como ellos quieren hacer creer empieza con Pedro, pero luego todas las bases de la religión católica se van al piso y entonces meten a María, meten ángeles, meten muertos, meten la misa como un sacrificio, un montón de cosas que no tienen nada que ver con ya las señales de una iglesia verdadera, sino que es una iglesia mentirosa. Entonces dice que vendrán muchos en mi nombre, pero no son los únicos, entonces aparecen un montón de salvadores, incluso hay una iglesia en la que un humano como nosotros dice que es Cristo, y esa es el señor Soto, que se dice que es el Cristo, y muchos salvadores a lo largo de todos los tiempos, aún tan idolatrados de ellos mismos y de la gente alrededor, que tienen la capacidad de enfrentar a Dios y cambiar la palabra, o sea, interpretar la Biblia de una forma que la Biblia no es, sino a la como de ellos, y tratar de cambiar todo. Entonces esa señal obviamente se ha cumplido y se seguirá cumpliendo mientras Jesús no venga a esta tierra. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esas guerras y rumores de guerras ha habido en la tierra. Realmente ha habido dos duras, que es 1914, la Primera Guerra Mundial, y el 45, entre el 45 y hacia adelante, la Segunda Guerra Mundial, o sea, dos guerras bien tremendas, pero hablamos del siglo pasado y hablamos de no haber existido en ese momento la falsamente llamada ciencia tan evolucionada. Nosotros y los que existían como Lutero hace 500 años podían ir a la palabra y ellos desear, como aún el apóstol Pablo, vivir lo que nosotros estamos viviendo, pero estar tan lejos del cumplimiento en el tiempo de los hombres esa palabra porque la ciencia no había aumentado. En la mente de Lutero jamás existió todo este computador, nunca imaginó
ni tampoco jamás nunca nadie imaginó, incluso una revolución atómica era algo que, uy, wow, bueno, del siglo pasado, que el átomo pudiera reunirse en el átomo la energía y lanzar una bomba atómica y uy, eso era grande, como te lo explico a un nivel más pequeñito, como hacer una bomba monotón y entonces coger, molotov, y entonces coger una botella, meterle un trapo y echar gasolina allí y en un segundo prenderla y lanzarla y pues hace una explosión tremendo. Yo jamás he hecho una bomba molotov, ni soy rellena, no es con su sangre, pero ese es más o menos el funcionamiento y uno dice, uy, ¿cómo se puede lograr una explosión en tan rápido? Pero hablamos de bombas atómicas, el átomo, y lograr tanta, pero ya eso es algo, se llegó al núcleo del átomo y la bomba es nuclear, o sea, la potencia de una cosita minuciosa que no puedes imaginar lo pequeña que es, y dar la explosión de destruir lugares y demás, y tener una especificidad de poder incluso controlar, solo destruir la vida, ¿no? Lo que tiene vida, o sea, llegar a esa especificidad. Las bombas atómicas que tiene Corea del Norte, ese señor Kim Jong-un, son tremendas las que él ha probado, todo ese arsenal que él ha probado en esos mares y todo eso son tremendas. Pero él es el único que asegura, de pronto en eso es tonto, no lo sé, solo Dios lo sabe, que él sí ideó la forma de hacer llegar esas bombas a los Estados Unidos, ¿no? A puntos específicos de los Estados Unidos y mandarle las bombas directo en el lapso de, yo no sé cuánto pueda tardarse eso, pero me imagino que debe ser segundos. Que espicha él en Corea y destruyó Estados Unidos, eso es algo así. Pero hay hombres más solapados como en el que estamos ahorita en las manos, que es Vladimir Putin. Y este señor tiene un historial que asusta, ¿no? O sea, hay muchas cosas en él que dan nervios. Y una de esas es que él fue criado con judíos, dice amar a Israel y el anticristo tiene que posesionarse en Israel. O sea, este señor es muy, muy, muy cosa grave y él tiene dos hijas y las hijas que él tiene, él solo ha tenido una esposa que le ha mostrado a Rusia, pues ha andado con otras mujeres, él solo ha tenido una esposa y tiene dos hijas. Y este señor, esas hijas las hizo crecer con otros nombres y otros apellidos. O sea, la prensa, porque lo ha investigado mucho, ha logrado saber que una es bailarina y la otra, bueno, creo que es doctora o algo así, pero él ha protegido toda su casa como que hubiera trabajado toda su vida en función de ser el anticristo, la sangre de Jesús cubra de este tiempo final. Y este señor, bueno, esta mañana ya las cosas se salen como de curso. Entonces Estados Unidos dice que la fuerza de inteligencia de ellos ya sabe que él va a bombardear o se va a tomar eh, ese lugar, Ucrania, y que salga toda la gente que es estadounidense porque Estados Unidos no los va a poder defender, porque es que la forma de llegar a donde él quiere tomarse, que es Crimea, eso ese señor tiene que hacerlo a través de gente alrededor muy poblada, o sea, son ciudades muy pobladas. Entonces él necesariamente tiene que bombardear y entrar por aire y, y cuando haga eso, pues matará muchísimas personas de las que están ahí y entonces ya no podrán responder por ningún ciudadano de Estados Unidos ni de los otros países, todos están sacando toda la gente, porque según la inteligencia de ellos, ese señor va a atacar antes de que acaben los Juegos de Berlín, ¿no? O sea, antes del 20, eso comenzó el 4 y termina el 20. El caso es que él le dijo al mundo que si él entraba y no lo oían, porque él pide que le devuelvan sus lugares como la Rusia antigua y pertenecer a la OTAN, ese país, no porque
se supone que es como una colonia de él. O sea, ese señor eso es lo que pide. Y como no lo escucharon, que si él entra y toma ese lugar, entonces eso lo extenderá a Europa y al mundo, digo, y no los dejaré ni pestañear, cuando ya lo sabré que destruyen. Yo no sé tú qué pienses, hermano, pero creo que estamos en una situación tan espantosa. Existe una peste destructora, existe una inminente guerra, no para de temblar, el mundo está en un caos porque se volvió loco el clima. Hace 2 días hubo una explosión, quién sabe cómo será la verdad de eso. Según la NASA fue una explosión solar. Y eso, todo eso que botó el sol tiene que llegar a la tierra. No sé si te has dado cuenta, los atardeceres dan terror. La sangre se oscura, el sol está. De hecho, todo lo que está pasando cumple la profecía de Mateo. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero estos serán los principios de dolores, habrá hambres, terremotos, se entregarán a tribulación, muchos tropezarán, falsos profetas, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas estas profecías se han cumplido a lo largo de los tiempos y demás, pero creo que el regreso de nuestro Señor Jesús es inminente. Yo no sé y soy la menos indicada, sangre oscura, porque quisiera ser una mejor persona en un tiempo tan tremendo y tal vez tener más acomodado mi oído a escuchar la voz de Dios, pero en lo que puedo conocer a Dios, yo creo que ya Dios no va a ser el rapto. O sea, yo creo que Dios nos va a hacer pasar la tribulación, pero esa tribulación, como pensábamos que estallaba la tercera guerra mundial después del rapto, y la gente iba a vivir todo ese tiempo deseando la muerte y no la encontrarán. Nos va a tocar vivirla a nosotros, solo su misericordia podría hacer que el rapto ocurriera estos días si va a estallar esa guerra, ¿no? Antes que ocurra esa guerra. Te invito a que vuelvas a ver las películas cristianas, sobre todo la que se llama Apocalipsis, porque es muy acertada, es hecha por hartos predicadores. Creo que en ella tiene hasta alguna intervención, hasta el pastor de Argentina, como es que se llama, Bisfalá. O sea, tienen hartos pastores allí, entonces la película es muy acertada. Y esta película comienza con que va a estallar la Tercera Guerra Mundial y el mundo ya está en este estado, ¿no? En el que estamos. Y mientras el periodista va a investigar a Israel y todo eso, ocurre el rapto. Digo, es que por las profecías de la Biblia, esa guerra no se puede dar si Dios quisiera levantar su iglesia antes que ocurra el rapto. Entonces el rapto puede ocurrir a cualquier momento, hermano, en Cristo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para partir con el Señor? O sea, lo que te estoy diciendo esta mañana, no te lo estoy diciendo de la Biblia. Obviamente está en la Biblia, pero no te lo estoy diciendo de la Biblia. Vladimir Putin no aparece con ese nombre en la Biblia, ni esas bombas, ni nada, eso aparece con esos nombres. Pero sí aparece en la Biblia lo que está aconteciendo. Entonces la Biblia dice en San Mateo 24, en el verso 40, que es lo que le suplicamos al Señor. Si no ocurre el rapto como nosotros lo esperábamos, que Dios nos guarde de esa tribulación, porque no oramos ni más. Ese rapto ocurrirá dentro de la tribulación, pero ya será el final, Dios se llevará a la gente con él. Pero si llegara a ocurrir, sería una extensión de su gracia y su misericordia no merecida para nosotros, ¿no? Dice Mateo 24, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habla de día, ¿no? De estar como en el trabajo, en las cosas.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Habla de estar trabajando. Velad porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Por eso sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Hermano, no fuimos salvos por obras. Nadie se salva por obras, la salvación es por gracia. No se te olvide ese concepto. Si aún tienes la vida, aún puedes salvar tu alma. Esfuérzate por no perderla. Mira, piensa qué va a ser de ti donde ocurriera el rapto, o qué va a ser de ti donde no ocurra el rapto y ya esto se tome en este mundo y lo destruyan completamente. Ya tienen entrenada a la gente, entonces ya qué quedará por esconder. La gente ya tiene hasta el microchip dentro del cuerpo, tienen ARN de niños, o sea, la maldad está ligada a todos los lugares, a todo lo que podamos hacer. Jesús nos tenga misericordia. Entonces dice la palabra, ¿quién es el siervo prudente, el cual Señor dejó su casa para que les dé el alimento a su tiempo? ¿A qué se refiere el alimento en la Biblia? A la palabra, a la oración, a la Biblia. Habla del Señor a la gente antes que sea tarde. Dile a la gente que el Señor va a volver. No seas responsable de la pérdida de las almas, sino dile a todas las personas, esto se está acabando, no lo están. Jesús va a recoger la iglesia, cada persona a la que le podamos hablar se puede salvar. Dile a la gente eso, dile, es por gracia, no por obras. Es decirle al Señor, por favor, entra en mi vida, Espíritu Santo, séllame. Haz que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si vuelves esta noche o mañana por la mañana o a la hora que vengas, llévame contigo, no me dejes, Señor. Después de que ocurra el rapto, hermano, lo que sigue, yo no sé si podrá suceder o no, no sé si podrá ser viable o no, pero lo que sigue será la muerte. No habrá forma de que te salves si no te decapitan, hermano en Cristo. Te perseguirán, no sé cómo será eso, pero al final tú tendrás que blasfemar contra el nombre de Dios. Y los únicos que no blasfemen contra el nombre de Dios les quitarán la cabeza. La Biblia dice, de los decapitados, habla Apocalipsis exactamente, ¿no? Yo no soy muy fuerte para el dolor, pero pienso que si ya Jesús no recoge la iglesia, nos va a hacer vivir todo esto, pues hay que ir hasta donde nos lleve Dios, pero, pero aún pudiera venir, ¿no? Aún pudiera hacer el rato y no tengamos que sufrir muerte segunda, morir otra vez y la muerte primera, no gustar la muerte, sino partir con el Señor. Dice la palabra, bienaventurado aquel siervo, Mateo 24:46, al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Había tiempo y gente murió diciendo Jesús no vino, pero compadecieron delante del trono de Dios porque para ellos acabó la vida. Habló de cada familiar que cada uno tenía tuvo en esta tierra, abuelos, papás, hermanos, bueno, yo no sé quién se te ha ya muerto a ti. Tal vez esa persona que se ha muerto, hermano en Cristo, se fue diciendo, Cristo no vino y eso era un cuento, pues vino para ellos, porque la palabra dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera y vaya a un juicio. Esas personas fueron llevadas a ese tiempo que viene de fin, se les hizo un juicio y si no le creyeron al Señor, si no estuvieron preparados en santidad y verdad, están en el infierno. Esas personas ya llevan días en el infierno. Nadie nos podemos burlar de Dios, pero cuando habla la palabra acá, mi Señor se tarda en venir, es válido, sin ser válido, pudiera ser válido para cualquier ser humano que ha vivido en esta tierra, el vivir así, o sea, burlarse de Dios, eso yo juego a la casita y qué me importa, bueno, y luego llegarle la muerte y irse al infierno, eso es válido. Pero en este tiempo creo que la validez
abarca ya como la locura, ¿no? Como estar uno completamente endemoniado. O sea, el Señor se tarda en venir. ¿Qué te pasa a ti? ¿No ves todo lo que está pasando? ¿No te aterra? Es que hoy nomás a la madrugadita, más tempranito, había sol, pero un sol que yo puse en mi bolso, uno que tenía en la ventana del apartamento, cuando lo quité estaba como derritiéndose, hermano. Es el sol de que esa tormenta solar. Digo, Jesús está a la puerta. Yo miro a todo y digo, Señor, no me dejes. Señor, sin santidad nadie te verá. Y santidad no es vivo yo, es vive Cristo en mí. No son tus argumentos, no son tus altiveces. Es decirle a Cristo, voy a dejar de enfrentarte y voy a hacer tu voluntad. Así ser bienaventurado, doblemente bendecido el siervo que cuando venga el Señor esté haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que a ti te agrada. Pregúntale a Dios, no es quedar bien con unas personas, con una iglesia, porque nosotros ni nos estamos casi reuniendo, ni nos vemos, ni nada. O sea, ¿a quién le haces una película, un papel? Es tu alma y es Dios. O sea, Dios es el que te dijo, no hagas esto, hagas aquello. Y la palabra dice muy claro en el Sermón del Monte, en aquella hora muchos me dirán, Señor, y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, tú nunca hiciste mi voluntad, sino la tuya. Jamás me preguntaste nada, jamás dijiste, esto es lo que a Dios le agrada. No le preguntó a Dios pendejadas para que no me responda estupideces. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Yo le dije a Dios y yo me voy por este camino y digo, ¿y ese camino para qué le preguntas al Señor? ¿No has visto Balaán y Balac, hermano? El uno era el profeta y el otro era un rey de un lugar. Y ese profeta insistía en preguntarle a Dios pendejadas. O sea, aquí yo voy con este hombre y maldigo a Israel. ¿Qué me hablas tú? ¿De qué me hablas tú? Terminando este mundo, cojo el mundo, te cojo a ti. No, no, no le preguntes bobadas a Dios, más bien ven a la palabra y obedécela. Dice, ¿quién es el siervo pues fiel y prudente, el cual puso su Señor para que le dé la comida a tiempo, el alimento de la palabra? Esa es la palabra, buscar de Dios mientras pueda ser hallada, bienaventurado aquel que cuando venga su Señor haya siendo así. O cierto os digo que lo pondrá en lo alto, pero si este dijere, voy a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Habla de ser disolutos, de todo lo que no conviene, de todo lo que el Señor te ha dicho, sal de tu pecado, sal de tu maldad. Dice, y entonces lo castigará y lo pondrá a su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Antes de cerrar el capítulo de Mateo 24, en esta prédica me refiero, quiero que resaltes ese versículo 51. Porque aunque esto es una parábola, hermano, en Cristo, es una enseñanza del Señor como en plastilina para que la logres entender. Resalta una palabra allí y es la palabra hipócrita. No está el hipócrita delante del Señor, hermano, en Cristo. O sea, la Biblia habla de que Dios le dará su parte con los hipócritas. Un hipócrita es una persona de doble ánimo y de doble vida, hermano santo. Amén. Nadie sin santidad verá a Dios. Y un hipócrita es una persona que no tiene en su alma sino una doble vida. De santidad no tiene nada. O sea, haces un montón de cosas, pero ¿quién realmente eres tú? ¿Cuál es tu relación con el Señor? ¿Dónde está Dios y dónde está su palabra en cada cosa que hacemos? Su palabra dice, si me pegan en una mejilla, ofrezco la otra. La palabra tuya dice, si me pegan, me hacen una, yo les hago dos, aunque no lo mande Dios. Digo, ¿qué prevalece en tu vida? O sea, tú juegas una doble vida, eres como los hipócritas, como los fariseos que lo más que eran era hipócritas. Ellos sabían lo que Dios quería y ellos sabían lo que ellos hacían, que Dios no quería.
antes que venga el Señor. Era una bendición que le daba el Señor a sus siervos en la antigüedad y que yo la vi cumplirse en mi papá y mi mamá antes de partir con el Señor. Y es que Dios les dio tiempo de arreglar sus cuentas, de pedir perdón, dio el tiempo del arrepentimiento. Y el Señor te está dando tiempo. No puedes decir que no te dio el tiempo de enderezar, de salir de tu hipocresía, de salir de tus yugos desiguales, de tus deudas con Dios, de tus deudas con la gente alrededor, de todo lo que tú tenías que arreglar y no lo hice. O sea, no lo quise hacer porque yo tengo mi argumento y mi altivez. O sea, yo digo, no, no, es que yo esto no lo hago porque, bueno, estamos cansados de escuchar argumentos y altiveces. Me refiero a mí, pero yo soy solo una humana y Dios está cansado aún más que nosotros de escuchar argumentos y altiveces. Es que esto no lo hago porque no sé qué esto. Digo, no, calla, calla. O sea, dime dónde está en la palabra lo que tú haces. Adán y Eva pecan, Dios los pone en un paraíso y es el comienzo de la paga del pecado, es muerte, porque la paga del pecado es muerte, el pecado es estar separados de Dios. Y estamos separados de Dios cuando somos hipócritas, cuando somos mentirosos, cuando hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios. Pues Dios va y los busca. Obviamente yo sabía que habían pecado y lo que habían hecho, hasta tenía el plan de salvación en su mano, porque Dios no manipula nuestro futuro ni nos tiene programados, pero Dios ve, porque no es que es un presente continuo, entonces ya sabe lo que vamos a hacer antes que lo hagamos. La palabra dice que no está aún la palabra en nuestra boca y Dios ya la conocía. Entonces Dios llega allí al paraíso y les pregunta dónde están. Entonces ellos dicen, sentimos miedo. Y el Señor les dice, sentimos miedo porque estábamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Entonces empieza lo que tienes tú en tu vida. Adán rápidamente echa culpa a la mujer que me diste, ella me incitó al pecado. ¿Y cuál es la razón por la que tú haces todas las maldades que haces? ¿De quién es la culpa, hermano? O sea, no te bastó toda una vida de escuchar predicaciones para entender que el pecado que tú haces, Dios jamás dirá quién te llevó a pecar o traerá un montón de gente y entonces tú saldrás inocente. Adán salió inocente porque la que lo llevó a pecado fue Eva. Y eso que indirectamente le estaba echando la culpa a Dios, esa mujer que tú me diste. Y luego Eva le echa la culpa a la serpiente. No, hermano, tú estás equivocado. Y aún hay tiempo. Tu pecado es tuyo. Nadie, ni porque hermano en Cristo tú quieras encontrar un argumento para hacer tu pecado y tu maldad, nadie, absolutamente nadie es culpable de lo que nosotros hacemos cada día. Nosotros no podemos decirle a Dios, es que la situación me llevó a pecar. Pon atención que cosas tan graves en relación a las inmundicias de la carne, como dice aquí la palabra en Lamentaciones, el pecado estaba en las faldas. Y hay cosas tan graves que abarcan hasta una violación, hermano en Cristo. Y puedes ir delante del Señor y decir, pero qué culpa tengo yo si estas personas me violaron a la fuerza, y yo decirte en esta mañana, como algo que te retumbe en los oídos, nadie tiene lo que no se merece. Y por alguna razón te pasó lo que te ha pasado. Y si esa razón la tenía Dios para tu plan de salvación, pues aleluya. Y si no la tenía Dios para tu plan de salvación, alguna razón hay que el día del juicio tú verás. Y entonces será cuando más vituperes al Señor y más te unas al ejército de Satanás en el Armagedón y pelees contra Dios. Por eso hoy, pregúntate, mi vida y todo mi caos, ¿es solo mío
Nadie tiene la culpa de que yo decido mentir, nadie tiene la culpa de que yo decido robar, nadie tiene la culpa de que yo decido desobedecer a Dios, de que yo decido ser parte de esa palabrita con la que termina ese Mateo 24, no se te olvide. Tendrás tu parte, ¿con quién? Con los hipócritas, hermano, con el que no ha podido vivir en la verdad y ser limpio, claro, transparente. El mundo ha hecho un montón de versículos y cosas, y es que dice, sin paredes para con los hombres y sin techo para con Dios. Porque todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz, será gritado desde las terrazas, hermano en Cristo. No quedará nada en lo oculto y no habrá nadie, hermano, que pague por tu pecado. El que ya pagó por tu pecado murió una sola vez y para siempre en esa cruz. Y a él es al que escupes cada día cuando vives en la hipocresía, en la mentira, en la falsedad. Yo no sé qué tendrás tú guardado ahí debajo, hermano en Cristo, pero si lo tienes, resuélvelo antes de que venga el Señor. Es muy duro cuando a nivel de relaciones familiares, padres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos, esposa con esposo, cuando alguien puede ir a una audiencia, a un juzgado y poner su mano sobre una Biblia y decir que va a defender su familiar y decir claramente, mi hijo no, mi hijo no es drogadicto, mi hijo no pudo matar a esas personas, mi esposo no es adúltero, mi esposa no me metió este hijo que no era mío. Bueno, todo el montón de cosas que hay en esta vida que cada persona tapa y tiene la hipocresía, pero delante de Dios no será así. Así que no le aclaramos a la gente nuestra vida y no tenemos cosas en lo oculto, no porque nos importe la gente, sino porque nos importa Dios. Y Dios dice que cuando Él entra en nuestra vida somos luz, no somos más esos charcos de agua sucia, no somos más esas aguas turbias y enredadas que uno dice, pero esto al final, ¿qué fue? ¿Quién eres tú? ¿Quién diablos eres tú? ¿Pero delante de quién? De Dios. Pero como Dios no está físicamente aquí, la gente que ve la turbidez que tu vida es la gente que está alrededor. No sabemos tú quién eres, hermano, en Cristo. Y creo que desde Génesis hasta el Apocalipsis, cada hombre que existe en esta Biblia, sabes qué piensa, cómo siente, cómo obra. Nadie está oculto a los ojos de Dios y tampoco está oculto a los ojos de los hombres. Así que esa palabra que resume de alguna forma el cristianismo sin paredes para con los hombres y sin techo para con Dios, es verdad. O sea, entre más turbia es una persona, menos sabemos que habrá ya en lo oculto, en lo secreto, palabras dichas a mitad, cosas no dichas que a mí realmente no me importan. La vida no me pasó en vano y todos los años que Dios me ha permitido predicar el Evangelio, que son hartos, la sangre de Jesús cubra, y a muchísimas personas, no me llevó al hecho de hasta quitar las consejerías, porque se me ocurrió, yo me cansé de la mentira, me cansé de que la gente sea tan tonta de imaginar que los engaños que ellos hacen, no los hacen a nosotros, a la gente que está alrededor. El que siembra mentira recoge mentira, hermano en Cristo. Y el que siembra engaño recoge engaño. Y el que siembra, como dice en la palabra, ¿cómo es? Siembra vientos y recoge tempestades, hermano en Cristo. Pronto vas a recoger el terror de que Dios te diga, no te conozco, maldito, hacedor de iniquidad. ¿Cuántas veces te dije, vive en la verdad, el padre de la mentira es Satanás? Es que por esto, digo, ¿no te basta toda la historia de la Biblia? La mujer que me diste, yo cogí eso que tú dijiste que entrara, dice Saúl, mata hombres, niños y mamantes, pero yo perdoné lo mejor porque te lo iba. No me salgas con ofertas de ocasión. La palabra más importante de la Biblia es obediencia.
Santidad significa ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y obedecer al Señor es lo que el Señor espera cuando venga, hermano. Que tú estés haciendo lo que le agrada, que llames bueno lo que Dios llama bueno, y en eso consiste leer la palabra. No tienes ni que leerla toda, ya hay mucho tiempo perdido a lo largo de tantos años y tanto tiempo, mucho tiempo perdido, hermano. Pero aún pudieras leer el Sermón del Monte, pero no lo leas, hermano, en Cristo como la mariposa que pasa sobre la flor. Detente y oye lo que el Señor dice, que tu hablar sea sí, no, no, porque lo que se aparta de eso, no jures ni por el cielo ni por la tierra. ¿O no dice la Biblia? Porque haces todo un montón de cosas que no son bíblicas, hermano. Nada de lo que tú haces le agrada a Jesús. Nada. Dentro de poco te lo va a decir en la cara. No te conozco, maldito, apártate de aquí, hacedor de iniquidad. O sea, tu vivir fue errar, equivocarte. ¡Qué horror! Jeremías predica a Israel y a los judíos. Israel son las 11 tribus y los judíos la otra tribu, que es Judá. Y entonces le predica que los van a destruir, que demás, y luego tiene que caminar por Jerusalén y la última destrucción, verá a Nabucodonosor destruir a Babilonia destruir a Jerusalén, y llora, ¿no? Y hace un poema, porque esto es un poema, o sea, cada capítulo de estos tiene 22 versículos, que son las letras del alfabeto hebreo, o sea, del 1 al 22, como si esto estuviera inicialmente en español. Entonces empezaría el primer versículo del primer capítulo por la letra A, el segundo por la B, el tercero por la C. Entonces, en el idioma hebreo, este es un poema que está escrito así. Cada capítulo tiene 22 versículos, a excepción de uno que tiene 44. Y entonces ese que tiene 44 repite 2 veces el alfabeto. O sea, el profeta Jeremías hace esto hasta como un poema, ¿no? ¿Y por qué? Uno pregunta, o sea, ¿por qué Jeremías escribe esto así? O sea, como un acróstico de las letras del alfabeto hebreo. Yo no sé qué explicación podrá darle cualquier persona, y yo le doy mi propia explicación, esto sí es solamente mío. Y es que yo no sé vivir sin ponerle a mi vida y a todo lo que me pasa una canción, ¿no? La mayoría de las canciones que le pongo a todo lo que le pasa a mi vida existen en el mundo y son de amor, pero yo se las cambio al Señor. Este tiempo en que vivo una situación de vida con mi hijo, aunque la canción es de amor, se la aplico a mi hijo en una parte, y es que él va a conocer su mamá de pronto biológica, y entonces yo le canto, ya vete con él, ya vete para su casa, porque es muy aplicada, ¿no? Que lave tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Ya vete para su casa, ya. Yo a todo lo que vivo en la vida le tengo una canción. Entonces, yo cada vez que le fallo a Dios, yo le canto a Dios, esta vez, te juro que esta vez no fallaré. Yo conozco los profetas obviamente eran santos, que santidad significa que hacían la voluntad de Dios. Y nuestro Dios es pasional. Así que todo lo que hay alrededor canta dolor, canta tristeza. Los pajaritos en la mañana alaban al Señor, pero los animales chillando en este tiempo. Los animales sienten cuando va a temblar y lloran, las vacas se arrodillan. O sea, todo lo que hay alrededor gime, así dice la palabra, la tierra gime por lo que va a pasar. Entonces, no sé si a ti te pasa o yo soy paranoica,
pero siento como la tristeza en el aire, sobre todo por la noche, de la tierra que gime porque va a ser destruida. Entonces Jeremías igual era pasional, así que escribe las lamentaciones como un acróstico, las letras hebreas. Y todo lo que escribe acá, lo que pronto no escribiremos nosotros porque esta historia sí no va a quedar escrita, nosotros ya, esto termina, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero si hubiera que escribirla, Jeremías se llama el profeta llorón, nosotros no tendremos vida para llorar, si hubiera, no la tendremos porque estaremos en el infierno si no nos salvamos. Entonces empieza Jeremías cómo ha quedado sola la ciudad populosa, como este mundo. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecho tributaria. Habla de Israel y la condición de que era la que mandaba, ya no manda, se ha vuelto como viuda llorando, era populosa y ha quedado desolada. Y escribiremos un poema, hermano, pero sobre nuestros propios cuerpos, más que nuestros cuerpos, nuestras almas, porque ellas las que sufrirán en el infierno. Si la Biblia será el lloro y el crujir de dientes, como leímos ahí en Mateo 24. Si amargamente se refiere a Israel, llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Y tú estarás en el infierno, ya no estará lo que te preocupa. Ya no pelearás por el vestido que no tienes, ya no te afectarás por el hombre o la mujer que no conseguiste, ya no te afectarás si tienes un carro o no lo tienes, si jugaste a la casita o no jugaste, si tuviste papá, mamá, hermanos, hijos, porque el infierno es en cubículos individuales, hermano. Allí llorarás, porque eso sí la Biblia dice que tendrás el gusano, que es la conciencia que permanecerá para siempre junto a ti. Entonces tendrás conciencia, entonces llorarás. Dice, no tiene quien la consuele, ya no podrás sacar el celular y buscar pornografía, porque ahí será el lloro y el crujir, y llamarás a tus grupitos de WhatsApp, ni harás toda la maldad, ni te deleitarás en qué sabe qué cosa. Dice, amargamente lloran la noche y sus lágrimas en sus mejillas, no tiene quien la consuele. Todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Al leer este poema, hermano en Cristo, piensa que es un poema hecho como muestra gratis de algo muy grande. Entonces alguien te dice, este es el esquema en pequeñito de algo muy grande. O sea, esta destrucción de Jerusalén, lo que va a pasarle al mundo no lo ha visto nadie, hermano, ni lo podemos es que no lo podemos contabilizar, no lo contabilizan ni los mismos que lo van a llevar a cabo. Yo no puedo imaginar cuando fue lanzada esa bomba de Hiroshima y eso, cuando Einstein se murió, Albert Einstein lloraba porque Albert Einstein buscó de Dios, era judío, pero él buscó de Jesucristo. Y cuando él se murió, él lloraba, dijo, yo le di la invención más mala que le pudo dar a la humanidad y fue la base de la bomba atómica. Yo le di la invención más mala. Él jamás imaginó, como yo tampoco imaginaré, como el que le dicen, no mande esos cohetes que le pueden estallar en la mano y la base y es fácil. Y un día lo haces y te estalla eso en la mano y te vuela la mano, quién sabe qué te hace. Y entonces tú dices, será peligroso. Es que es una cosa, por eso usamos un término en el mundo que es espera y lo vivimos sobre el terreno porque no lo podemos imaginar. Entonces la bomba atómica es algo que luego la humanidad lloró de lo que le hizo a esas personas, ¿no? Esas personas incluso hay todavía consecuencias de eso, a las plantas, a todo fue algo terrible. Pero estas bombas de neutrones, solo Dios sabrá
porque dice el Apocalipsis que llorarán, buscarán la muerte y no la encontrarán. O sea, yo no sé qué sucederá, pero, pero a un hermano desearás la muerte y mientras deseas la muerte dirás, pero me voy a ir al infierno, porque si Dios ya recogió la iglesia, no habrá salida, hermano. Será la pesadilla sin fin, una pesadilla sin fin. Dice, llora, Judá ha sido ido en cautiverio a causa de aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso, todos sus perseguidores la alcanzaron entre todas las estrechuras. Nosotros no vamos a ir cautivos como Israel o como Jerusalén, a otra nación que viene y nos toma cautivos y nos lleva, sino que vamos a vivir con el yugo de Satanás. Ese libro de 22 minutos en el infierno, ese hombre está como en un cubículo individual y Satanás aparece, no sé, eso será espiritual, yo no sé cómo será, y todos esos demonios, porque ellos son los dueños de ese infierno, y los torturan, o sea, el odio, pero son criaturas que son, tú no eres nada. Dice que será el lloro y el crujir de dientes, pues los que han oído las voces del infierno oyen gritos de terror, ¿no? O sea, vas a ir en cautiverio a quien le serviste toda la vida, al padre de la mentira, del engaño, de la hipocresía. Entonces partirás con él para servirle, pero por toda la eternidad. Dice la palabra, no que vayas a interactuar con él, sino que te torturará por toda la eternidad. Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas estarán asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ya tiene amargura. Eso pasaba en Israel. No había templo, no había, todo lo han destruido, no hay reuniones, no hay nada. Recordarás esta vida, pero yo pienso que lo que más recordarás será la iglesia, ¿no? El tiempo que pudiste salvarte y saber que burlaste a Dios. Desearás vivir uno de estos días, pero ya eso pasó. Dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, ahora quien manda sobre ti es Satanás. Sus aborrecedores fueron preparados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Rebelión, ¿no? Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Desobediencia. ¿Qué es lo que haces tú? Desobediencia, rebelión. Entonces dice la palabra acá, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo, desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Antes que Dios destruya toda esta tierra, habrá hambre, calamidad. Esas bombas matan lo vivo y quedan radioactivas. Es como comer una pila, algo así es pues tratar de hacer de comida una pila si encuentras una papa o encuentras cualquier cosa. Hace mucho tiempo vivíamos en Tibaules Universal y yo tuve un sueño. Y en ese sueño había ocurrido un terremoto, una guerra, algo terrible. Y entonces yo buscaba a mi hermana Ana Rosa, mi hermana Ro, y yo caminaba por las calles de Tibaules y yo estaba como decir en la droguería y yo la veía pasar por el Berlín con una venda así, completamente loca Ro. Y en ese sueño, lo única que yo puedo recordar son sueños de esos que se le quedan a uno en la mente, era Marta. Y yo le decía a mi prima, y digo, allá pasó Rocío, allá pasó Rocío. Y quería que hablábamos de que podía temblar, o todo eso. Yo dije, ese sueño es hace tanto tiempo, pero Marta vivía en otro lado, se fue a la iglesia, pero ahora estamos de nuevo, Marta está ahí, Rocío trabaja al lado. Dije, Dios guárdanos de todo lo que pueda pasar, ¿no? Que Dios nos tenga, pero era un sueño que yo lo tengo aquí en mi mente, de que
Digo, solo Dios puede guardarnos de todo. Dice Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. No habrá quien te ayude. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. O sea, todo lo que has tenido, porque es que tú te rebelas contra Dios, porque es una rabia la Biblia, es un odio la palabra de Dios, es un odio la obediencia a las cosas de Dios. Quiero el mundo, quiero lo que el mundo ofrece, quiero la vida desdichada de la gente allá afuera, quiero la desgracia que tiene mi mamá, porque yo ahora quiero ser ella, quiero la desgracia que tiene mi familiar, toda la desgracia que cada persona que nos refiere cuenta y digo, uy, Dios santo, porque es que desobedeces a Dios, porque es que nunca aceptaste lo que Dios mandó. Dice, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Y el pan, el que habla aquí la Biblia, para el tiempo de nosotros, si aconteciera que sería la palabra, ¿no? Cuán dulce y preciosa, como dice el Salmo 119, es esta Biblia. Y ahí a esa hora se cerrará, ya ni porque quieras abrirla la Biblia se cerrará. Y muy rápido dice, nos conmueva cuantos pasáis por el camino, mirad del dolor, mi dolor que me ha venido, porque Jehová me... ¿Quién se va a condoler? Desde lo alto envió fuego que consume a mis huesos, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, toda ataduras ha sido echada sobre mi cerviz, atadura infernal. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes, ya no hay nadie, por esta causa lloro. Sión está extendido sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra todo, ¿no? Jehová es justo, el 18. Yo contra su palabra me rebelé y es lo que te va a pasar a ti. Dios es justo. Te rebelaste contra su palabra, pero hoy aún el Señor clama a través de esta sierva, reconcíliate conmigo. Endereza tu paso, deja de hacer lo que a ti te agrada, obedece al Señor, dice, oí pueblos todos y ved mi dolor, mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados, di voces a mis amantes, mas ellos me engañaron, los sacerdotes, mis ancianos perecieron todo, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, que me rebelen gran manera, oyeron que gemía, mas no hay consolador, todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de todo lo que tú hiciste. Increíble, pero el malo se alegrará de que tú te consumas con él en el infierno, ¿no? Y se venga delante de ti toda su maldad. Y haz con ellos en la venganza que pide Jeremías, ¿no? Que se haga con todas esas gentes lo que ellos hicieron con Jerusalén. Pero acá ya no hay ese tiempo. Ya la venganza es toda de Jehová. Jehová se vengará de todos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo voy a acabar aquí un poquito con Apocalipsis, hermano. Esta semana me está estudiando capítulo por capítulo, despacito. Y entonces esta mañana estaba en el 9, que son las trompetas. Ya habíamos visto el 8 unas. Y entonces cuando leí el 9:1 me dio nervios, les decía a Isa y a mis hermanas. El quinto ángel tocó la trompeta y hablamos de y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del abismo y abrió el pozo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esa estrella, ¿qué será? No, yo qué voy a saber. No puede ser esas bombas nucleares, ¿no? Y humo salió langosta sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. Yo no sé cómo vería a Juan, que iba Juan a decir una bomba atómica y después la gente quedó con unas llagas él lo describe como langostas que los torturan, ¿no?
Y dice, y los atormentaban por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera a los hombres. Y yo quiero solo dejar este versículo, el 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Padre Jehová, te damos mil gracias por la palabra de esta mañana. Te pedimos con todo el corazón que tú la grabes en nuestra vida, que hagas que ninguna caiga al piso, sino que den fruto para vida. Señor, tú no quieres que las almas se pierdan. Rogamos que extiendas tu misericordia sobre nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender sabiduría, el tiempo y la sazón que vivimos. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Vamos a cantar una